5 de mayo no es el Día de la Independencia de México. Tampoco es tu oportunidad para hacer bromas sobre la mayonesa. Soy Paulísima de Spring Spanish y hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre 5 de mayo. Número 1. ¿Qué se celebra? No es que se celebre algo, más bien se conmemora. Tip: if you don't get everything, listen a second time with subtitles on. La vez en la que México derrotó a Francia en la batalla de Puebla en 1862. Puebla es la ciudad capital del estado del mismo nombre. Es aquí, miren. Es cerca de la Ciudad de México. ¿Por qué los franceses invadieron México? Porque en 1862 el gobierno mexicano decidió suspender el pago de la deuda externa. Ante esta situación, 3 países, España, Reino Unido y Francia, se aliaron para invadir México. El gobierno mexicano les explicó que la suspensión de pagos era temporal. España y Reino Unido aceptaron la explicación. Pero Francia no quedó conforme y continuó con la invasión a México. ¿Escucharon bien? ¿Por qué? As opposed to ¿por qué? Why? Because. ¿Por qué? ¿Por qué? This part is very important in the Spanish language, so make sure that you get the pronunciation right. ¿Por qué llegaste tarde? Porque me quedé dormida. ¿Por qué corres? Porque va a llover. ¿Por qué los franceses continuaron la invasión a México? Porque la respuesta es muy larga. Mejor díganme ustedes en los comentarios. ¿Por qué fue notorio el triunfo de México? Porque en esa época el ejército francés era lo máximo en el mundo. El ejército mexicano no tanto. Era como una pelea entre David y Goliat, en donde México era David y Francia era Goliat. Dato interesante, hablando de Goliat. Resulta que el general Ignacio Zaragoza, el que estuvo frente al ejército mexicano en la batalla de Puebla de 1862, nació en lo que ahora se llama Goliad, Texas, en 1829. Sí, o sea, en 1829 Texas era todavía parte de México. Número 2. ¿Cómo se observa en México? Se hace una recreación de la batalla de Puebla. En general, en México, 5 de mayo es un día festivo, pero no es un día así de fiesta generalizada, como sí lo es, por ejemplo, el 16 de septiembre, que es el Día de la Independencia de México. Para saber más sobre celebraciones mexicanas, vean este video. Número 3. ¿Por qué se celebra en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos vive mucha gente de origen mexicano, principalmente. Existe el récord de que el 5 de mayo ya se celebraba tan pronto como 1867 en Texas, ¿sí? Donde nació el general Ignacio Zaragoza. Al principio, 5 de mayo se volvió importante, sobre todo entre ciudadanos de origen mexicano, en estados como California, Nevada, Utah, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Recuerden que todos estos fueron parte del territorio mexicano hasta 1848. Entonces, para 1862, cuando fue la batalla de Puebla, ya había muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos. Ellos no cruzaron la frontera los cruzó a ellos. Número 4. ¿Cómo se volvió tan popular? Ahora bien, por ahí de los años 30, con la política del buen vecino de Roosevelt, 5 de mayo se volvió una oportunidad perfecta para celebrar la hispanidad. Después, en los 80, 5 de mayo se volvió increíblemente popular gracias a marcas como Corona y Bud Light. Did you get that? Gracias a great chunk of Spanish for you to learn. Gracias a la participación de los ciudadanos, la elección fue un éxito.
La operación salió bien, gracias a Dios. We Mexicans thank God constantly. Gracias a Dios esto, gracias a Dios lo otro. Los mexicanos le ganaron a los franceses en parte gracias a la habilidad del general Ignacio Zaragoza. En mi opinión, está bien que celebres 5 de mayo como tú quieras, nada más no te disfraces de mexicano. Es de muy mal gusto. Otro día importante en México es Día de los Muertos, mucho más tarde en el año, en noviembre. Deja que Cori te cuente más al respecto. ¿Conocías estos 10 datos súper importantes sobre Día de Muertos? Descúbrelos haciendo clic en la imagen en pantalla.